a buscar al Señor y pues a aprender también su palabra, ¿verdad? Aprender su palabra. Yo quisiera que tomáramos, hermanos, un verso como lema, precisamente de Primera de Corintios, en Primera de Corintios capítulo 14, Primera de Corintios capítulo 14, versículo 15. Ahorita les voy a explicar por qué quiero que tomemos este verso como un lema, ¿ok? Primera de Corintios 14, versículo 15. Vamos a ver la palabra de Dios, amén. ¿Lo tienen todos? Dice la palabra de Dios, que pues oraré con el Espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el Espíritu, pero también cantaré con el entendimiento, ¿verdad? En este pasaje, Pablo está, hermanos, de alguna manera haciéndonos ver la importancia de las dos cosas, ¿verdad? De cantar espiritualmente, pero también cantar entendiendo lo que estamos cantando, ¿verdad? Porque a veces decimos amén a lo que no es amén, ¿verdad? A veces algo contrario aún hasta la palabra de Dios. Y también habla de que orar en el Espíritu es bueno, ¿verdad? Dijo Pablo, yo hablo en lenguas más que todos, pero también oraré ¿con qué? Con entendimiento, sabiendo lo que estoy orando. ¿Por qué? Porque en la vida cristiana, para que haya un balance en nuestro crecimiento, hermanos, tiene que haber esas dos cosas, lo espiritual y también, hermanos, la palabra, el conocimiento. Amén. En lo espiritual es importante porque nos da vida espiritual, nos da esa fuerza, ¿verdad? La presencia de Dios en nosotros, pero también ocupamos que tengamos que, hermanos, el entendimiento, porque a veces podemos tener mucho entendimiento y no tener, hermanos, lo espiritual. Hay gente que conoce mucho, puede sentarse, conoce mucho de la palabra de Dios, pero no tiene una vida que refleje los frutos del Espíritu Santo, ¿verdad? En su carácter, en su persona. ¿Están conmigo? O hay personas que son muy espirituales, en el templo adoran mucho al Señor, pero no tienen entendimiento y parece que están vivos, ¿verdad? Pero están como las gallinas cuando les cortan el cuello, ¿verdad? Están más muertos que nunca. ¿Sí me explico? ¿De qué habla Pablo? ¿De qué es importante, qué, hermanos? Las dos cosas, lo espiritual y el entendimiento, ¿verdad? Entonces aquí es bien importante, hermanos, que usted comprenda la palabra de Dios, que usted se meta a la palabra del Señor, porque eso le va a ayudar a crecer en su vida espiritual, ¿verdad? No podemos decir, no, es que yo nada más lo espiritual y yo quisiera pues más cantos y quisiera más gloria a Dios y ver cosas extraordinarias, ¿verdad? Y olvidamos la base que es la palabra de Dios, ¿verdad? Entonces, hoy estamos hablando, hermanos, acerca de yo quisiera tomarlo como base. Repitan conmigo, conocimiento y espíritu. Otra vez, conocimiento y espíritu. O sea, tienes que conocer y también ser espiritual, ¿verdad? Las dos cosas es un equilibrio tremendo, ¿ok? Estamos viendo la carta 1 de Corintios, hermanos. Estamos hablando acerca de la importancia de esta carta que escribió Pablo. Si vayan a, por favor, 1 de Corintios capítulo 1. Y veíamos que en esta iglesia, hermanos, había muchos problemas. Era una iglesia que había divisiones, ¿verdad? Una iglesia donde había mucha sensualidad, había carnalidad, había pecados sexuales que se estaban aprobando en la iglesia. No todos lo estaban cometiendo, pero estaban aprobando a un joven que vivía con su madrastra, ¿verdad? O sea, que vivía con la mamá de su papá, que estaba teniendo relaciones. Entonces, y la iglesia estaba como indiferente. Había problemas, hermanos, de índole de carnalidad, y había muchas preguntas entre ellos, ¿verdad? De la resurrección, de los dones. Había muchas cosas que esta iglesia tenía. Entonces vemos primero, hermanos, que si ustedes vamos a ver en el capítulo 1 hasta el versículo 9, dice la palabra de Dios: Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes,
a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Gracia y paz a vosotros de Dios, nuestro Padre, y del Señor Jesucristo. Gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús, porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en Él, en toda palabra y en toda ciencia, así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros, de tal manera que nada os falta en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, el cual también os confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo, Jesucristo, nuestro Señor. Amén. En este pasaje, hermano, nosotros del capítulo 1, primero, ¿quién escribe la carta? Pablo. ¿Quién fue el fundador de la iglesia de Corinto? ¿Se acuerdan? Pablo, ¿verdad? Pablo llegó a Corinto, predicó la palabra y sufrió, ¿verdad?, en esa iglesia por levantarla. Sufrieron golpes, sufrieron persecuciones. Entonces, hermanos, esta iglesia fue levantada en el sufrimiento, fue levantada con oración, ¿verdad? Yo creo que así deben ser levantadas todas las iglesias, ¿verdad? Buscando la presencia de Dios. Y hay algo muy importante que vamos a ver en esta iglesia, que a pesar de los problemas que había en la iglesia, si ustedes se fijan, dice la Biblia aquí, la iglesia, versículo 2, a la iglesia de Dios, que está ¿en dónde, hermanos? Que está en Corinto. Recuerden que Corinto, hablábamos la vez pasada, que era un lugar griego, ¿verdad? Un lugar donde había, hermanos, mucha filosofía, un lugar donde la gente estaba deslumbrada por las personas, filósofos que tenían un pensamiento agudo, que podían responder preguntas de la vida, de la ciencia, ¿verdad? De tantas cosas. Entonces la gente buscaba la sabiduría, ¿verdad? Los griegos buscaban la sabiduría. Y también era un lugar de mucha idolatría. Había ídolos de todo, ¿verdad? ¿Se acuerdan? En Atenas Pablo predicó ahí a los griegos y había ídolos para todo. Y había un ídolo, un nicho, un estante que decía al Dios no conocido. ¿Y qué dijo Pablo? Por si faltaba algún Dios, vengo a predicarles de ese Dios que hizo los cielos y la tierra y que murió por nuestros pecados. Y empezó a hablarles ¿de quién? De Cristo. Pero cuando oyó de la resurrección de los muertos, ¿qué hizo la gente? Se fue y lo dejaron solo, ¿verdad? ¿Están conmigo? Entonces Pablo de ahí, de Atenas, se fue a Corinto. Y Corinto dijimos que era una ciudad griega, ¿verdad? Entonces, donde buscaban la filosofía, buscaban, hermanos, había mucha idolatría, había mucho pecado, era un puerto importante donde había comercio. Les estoy dando nada más un pequeño repaso para hacerles ver esto. Pero a pesar de todo lo que había en Corinto, hermanos, que había divisiones, que había, hermanos, carnalidad y que había aprobación de esos pecados, sin embargo, ¿era la iglesia de quién? Era iglesia de Dios. Todas las iglesias, hermanos, cristianas que creen en la sangre de Jesucristo como su Salvador, son de Dios. ¿Están conmigo? No hay iglesia perfecta debajo del sol, ¿verdad? No hay ninguna iglesia que diga esta es iglesia perfecta. No hay iglesia perfecta, hermanos. Todas las iglesias tienen errores, todas las iglesias cometen fallas, pero para eso tenemos las cartas que Pablo escribió, para corregir las deficiencias, ¿verdad? Para corregir los problemas. Qué bueno, si en aquel tiempo había estos problemas que nos estaba el apóstol Pablo, imagínense ahora, ¿verdad? Si en aquel tiempo, imagínense que estaba el apóstol, estaban los apóstoles y todo, las iglesias que tenían problemas. Y sin embargo eran iglesias de Dios, ¿verdad? Y aquí vemos cómo Pablo, hermanos, les recuerda tres cosas que yo quiero que aprendamos hoy, porque es la introducción nada más a la carta primera de Corintios. Les recuerda tres cosas. Primero, su llamado, un llamado a la santidad. En el versículo que dice aquí, en versículo 2, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús. Fíjese, ¿somos qué, hermanos? Ya somos santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos. ¿A qué somos llamados? ¿Cuál es nuestro llamado?
al aceptar a Cristo, al estar en una iglesia. Hermanos, una iglesia no es un club social, una iglesia no es, hermanos, un lugar de buenas personas. En una iglesia somos llamados a ser santos. La palabra santo, ¿qué quiere decir? Apartado, pero apartado para Dios, o sea, apartado para un propósito. Entonces la iglesia tiene propósitos y usted tiene un propósito divino, ¿sí sabe? Fue llamado a ser santo, a ser santa. Es algo bien importante que nosotros tenemos que ver. Muchos de los problemas de Corinto se hubieran resuelto, escúchame bien, de la carnalidad, porque había carnalidad ahí precisamente porque no había santidad. Porque cada quien pensaba en sus propios egoísmo, en sus propios derechos, en sus propios pensamientos, y no estaban viendo, hermanos, en glorificar a Dios, ¿verdad? Pero dice la Biblia que somos santos. Yo quiero decirles algo de la santidad, hermanos. Cuando uno se convierte a Jesucristo, inmediatamente, hermanos, uno tiene una santificación. Somos santificados no por nuestros méritos, sino por los méritos de Jesús, porque Él pagó el precio por nosotros en la cruz del Calvario. Somos limpios de nuestros pecados y somos declarados justos delante de Dios. Justo quiere decir que somos libres de pecado, entonces somos santificados en Cristo Jesús. Al momento de morir, aceptando a Cristo, ¿a dónde vamos? ¿A dónde vamos? Con el Señor, ¿verdad? Vamos con Cristo. Pero también hay una santificación, porque dice, somos santificados, llamados a ser santos. Ok, ya soy santo, el Señor me ha perdonado, yo soy salvo por gracia, no por mis obras. Entonces, hermanos, yo, como le dijo a Jesús a aquel hombre que moría a un lado, que había sido ladrón, le dijo, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y el Señor, ¿qué le dijo? Hoy tú estarás conmigo en el paraíso. En el momento de arrepentirse, él estaba santificado, porque sin santidad nadie verá al Señor. Pero hay una santificación que es la santificación progresiva, ¿verdad? Una santificación, en la santificación, hermanos, por gracia, en la santificación del Señor, que el Señor hace al justificarnos, no hago nada. El Señor hace todo. El Señor por gracia, dice, somos salvos, que es la gracia, el amor de Dios, inmerecida. No lo merecemos. Pero la segunda santificación a lo que somos llamados es una santificación donde yo participo, ¿verdad? Es una santificación que dijimos progresiva. ¿Qué quiere decir? Que cada día voy cambiando mis pensamientos, ¿verdad? Cambiando mis acciones, cambiando, hermanos, mi carácter, ¿verdad? ¿Qué dice la palabra de Dios en Efesios 4, 31 al 32? Gálatas, Efesios, no sé si lo tengas en la pantalla. Gálatas, Efesios 4, 31. ¿Lo tienen? Dice, quítese de vosotros toda amargura. ¿Quién hace la obra aquí? ¿El Espíritu Santo? ¿O nosotros tomamos parte en esta santificación? Nosotros hacemos parte en quitarnos, despojarnos. Lo que ya dije, ¿verdad? Ya no lo voy a decir. ¿Está bien? Ya, hermanos, palabras corrompidas, como dice la palabra de Dios aquí, ¿verdad? Cosas que ya yo estoy tratando de limpiar, me estoy limpiando por el poder del Espíritu Santo que me ayuda. ¿Están conmigo? Pero yo tomo parte en esto, ¿qué? En esta santificación. No decir, no, pues yo, que el Señor haga la obra en mí, ¿verdad? Y yo hago lo que quiera, y yo hablo lo que quiera, y estoy en... No, yo estoy siendo parte de esta santificación, me alejo del pecado, ¿verdad? ¿Qué dice la palabra del Señor? Pablo a Timoteo, huye de las tentaciones. Si mi tentación es fumar y traigo una cajetilla de cigarros, ¿verdad? Cuando dice huye, ¿qué quiere decir? Que te alejes. Entonces yo estoy siendo parte de esta ¿qué? De esta santificación. ¿Están conmigo? Es algo importante, ¿verdad? Porque muchas veces nosotros
pensamos, bueno, ya la persona está aquí. No, tenemos que enseñarle, ¿verdad? También de que hay una santificación progresiva, ¿verdad? Que Dios va cambiando su vida. No usted, es el Espíritu Santo, pero usted va haciendo su parte. Yo siendo a usted, que nosotros no podemos cambiar a nuestros cónyuges, ¿verdad? Ni a nuestro esposo, ni a nuestra esposa, no podemos cambiarlos nosotros. Esa obra, ¿quién la hace? El Espíritu Santo y la persona, ¿verdad? Dice, quítese de vosotros toda amargura, toda ira, todo enojo, toda gritería. ¿Sí lo ven, hermanos? ¿Alguien grita por ahí? Maledicencia, ¿alguien maldice? Toda malicia, ¿verdad? Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Entonces aquí está viendo cómo esa santificación viene a la iglesia, y si hay una persona que están buscando esa santidad, pues hermanos, va a ser una iglesia donde va a haber esa comprensión, ese amor, ¿verdad? Esa reconciliación, porque estamos en santificación. ¿Sí me estoy explicando? Pero la iglesia, ¿cómo estaba haciendo en Corinto? Pues cada quien un poco egoísta, ¿verdad? Egoísta, su conveniencia, sus maneras de pensar y egoístas. Entonces el egoísmo es lo que separa a la iglesia. ¿Están conmigo? Entonces Pablo le recuerda, hermanos, esta santificación. Y usted debe ver si el versículo 22, 4:22 de mismo Efesios, dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, ¿en cuanto a qué, hermanos? La pasada manera de vivir. Está hablando del tiempo pasado. Dice, despojaos del viejo hombre. ¿Despojarme qué quiere decir? Quitarme, ¿verdad? Quitarme del viejo hombre. Ya estoy limpiando mi vida, ya estoy quitando esas palabras, ya estoy quitando esas cosas. Antes recuerdo que pasábamos a los testimonios, ¿verdad? Y había un hermano que pasó a dar gracias a Dios. Era nuevecito, y cuando se le cayó el micrófono y soltó una grande. Dijo, hermanos, era la última que me quedaba. La vino a soltar ahí, ¿verdad? Pero el asunto es que nosotros tenemos que, ¿qué, hermanos? Despojarnos, ¿verdad? Quitarnos esos hábitos, ¿verdad? Hay hábitos en nuestro carácter, hay hábitos en nuestra forma de ser que pues a veces tenemos que despojarnos de ellos. Entonces Dios nos ha llamado ¿a qué, hermanos? Somos santos, pero nos ha llamado también a santificación. ¿Están conmigo? Entonces la iglesia debe ser una iglesia que busca la santidad de Dios, ¿verdad? No estamos hablando de, esta carta está bien tremenda, hermanos. Si usted viene va a aprender mucho, yo le aseguro, ¿verdad? Está bien tremenda, pero yo creo que Pablo empieza a recordarles a ellos a lo que fueron llamados, a los corintios, ¿verdad? ¿Para qué? Porque muchos de los problemas que tenían se hubieran resuelto si hubieran sido buscado, ¿qué? La santidad, ¿verdad? Porque dice que seamos como Cristo, ¿verdad? Esa es la santidad, ser semejantes. Nuestra meta es ser semejantes a Cristo, ¿verdad? Entonces, estaban perdiendo la meta. Ahora, ¿por qué tenemos que santificarnos? Y está apuntando, y qué bueno, hermanos, que hay gente que está anotando aquí. Tenemos que santificarnos porque honramos la sangre de Jesús, la sangre preciosa que fue derramada por nosotros, hermanos. Estamos dándole ese valor y estamos honrando su sangre en nosotros. Amén. Que fuimos comprados por precio y que ya no nos pertenecemos a nosotros mismos, y que si ahora vivimos, no vivimos para nosotros. Si vivimos, vivimos para aquel que murió por nosotros. Entonces estamos honrando la sangre preciosa que fue derramada por nosotros. Si está apuntando eso, anótelo. Estamos honrando al Espíritu Santo. ¿Por qué es el Espíritu Santo? ¿Qué dice la Biblia? En 1 Juan 4:8, los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Entonces, y que el Espíritu Santo dice, habla a nuestra vida. Entonces el Espíritu Santo nos va guiando y nosotros honramos al Espíritu Santo, por eso nos santificamos, ¿verdad? Para honrar la presencia de Dios en nosotros, porque somos el templo del Espíritu Santo. Hermanos, honramos la palabra de Dios, porque es la palabra de Dios que nos guía, que nos dice aquí, quítese de vosotros toda amargura, toda ira, toda gritería. Entonces por esas cosas
nos santificamos para honrar la sangre de Jesús, para honrar al Espíritu Santo, para honrar la palabra de Dios. Amén. Y somos llamados a ser santos, ¿verdad? A crucificar nuestra carne. En otras partes Pablo dijo, crucifiquemos nuestra carne, ¿verdad? Y la Biblia habla de eso, habla de sacrificarnos a nosotros mismos, ¿verdad? Cada día, toma tu cruz y sígueme, dijo el Señor, cada día. Entonces, esa es la santificación, ¿verdad? Inmediata y la santificación progresiva. Y luego les recuerda algo en 1 Corintios, hermanos, en el 1 Corintios, estamos en la carta 1 Corintios. Vamos a estar viendo ahí 1 Corintios en el capítulo 1. Dice el versículo 4, gracias a Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que fue dada en Cristo Jesús. Porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos. Ha sido confirmado, enriquecidos en Él, en toda palabra y en toda ciencia. Hermanos, una de las cosas que tenemos que recordar también nosotros es que somos enriquecidos. Dice la Biblia que Jesús se hizo pobre para que nosotros fuésemos ricos. ¿Sabes en qué somos ricos? En que teníamos una deuda que nadie podía pagar. No podíamos, hermanos, con nuestros esfuerzos humanos. Dice la Biblia, no es por obras para que nadie se gloríe. Y que nuestras almas estaban yendo a una vida de condenación, donde no podríamos, hermanos, alejados completamente de esperanza de Dios. Sin embargo, en su gracia, ¿qué es la gracia? El amor inmerecido. Somos ricos por eso, porque no merecíamos, hermanos, que el Señor muriera por nosotros y sin embargo, Él se entregó por completo para salvarnos. Entonces, hermanos, somos ricos. Somos perdonados. Somos salvos por gracia, amén, gloria a Dios, somos salvos por gracia. Es la riqueza más grande. Cuando uno ve la palabra de Dios, estaba leyendo el Nuevo Testamento, hermanos, y en todo dice que fuimos perdonados por gracia, que somos salvos y perdonados de nuestros pecados. Algo que, hermanos, dice que se predicara el Evangelio, y el Evangelio era predicar el perdón de pecados, que es lo más grande que puede hacer para el hombre, hermanos, más que la sanidad, porque la sanidad, pues el Señor lo puede sanar, lo puede levantar, pero a lo mejor vuelve a lo mismo. Pero una persona que es libre del pecado, hermanos, ahora tiene la gracia de Dios y va a estar por siempre con Cristo Jesús. Amén. Y somos salvos por gracia. Entonces dice la Biblia aquí, Pablo a los Corintios, que somos enriquecidos, somos santificados y somos enriquecidos en Él. ¿Cuántos, hermanos? Si entendemos esto, hermanos, es algo tan tremendo que no podemos vivir iguales. Tiene que haber un corazón agradecido. A ellos se les estaba perdiendo la gratitud. Estaban en su propio, centrados en ellos mismos, que les había olvidado que para qué era la iglesia, que la iglesia es el cuerpo de Cristo, que la iglesia, si estamos aquí es por gracia. Si participamos en algo es por gracia. Si el Señor nos toca predicar aquí el Evangelio es por gracia. Si nos toca enseñar es por gracia. Si el Señor usa nuestra vida es por la pura misericordia y la gracia de Dios. No porque seamos mejores que otros. No porque Dios, hermanos, use nuestra vida en algo ya podamos sentirnos mejores que los demás. Estamos aquí por gracia todos. Y somos enriquecidos en Él. Y a los corintios se les había olvidado esta parte, hermanos. Había divisiones, estaban ellos centrados en sus propios en sus derechos y pensamientos y cosas. Hermanos, había aceptación de tanto del pecado grave, ¿verdad? Había aceptación de muchas situaciones. Pero lo importante, hermanos, que se les había olvidado precisamente que estamos aquí por gracia. Amén. ¿Por qué estamos aquí? Por gracia. ¿A qué fue llamado, hermano Carlos? A ser santo. A ser santo.
Amén. Que seamos santos. Es algo bien importante, hermanos. Bien importante. Conforme la gente va creciendo en Dios, la gente va, aquí está hablando la palabra de Dios precisamente de que hay niños espirituales en Cristo, ¿verdad? A niños se le está en el libro de Hebreos, ¿verdad? Niños espirituales en Cristo, pero conforme va pasando el tiempo, la gente tiene que a servir mejor al Señor, tiene que saber que está por gracia y que sus dones y lo que Dios le ha dado son para la gloria de Dios, para bendecir su pueblo, bendecir su iglesia. Qué privilegio tan grande servir su iglesia, hermanos, que Él compró con su sangre, ¿verdad? Predicar la palabra, enseñar la palabra y, hermanos, aún atender cosas como el aseo, la limpieza y cosas así. Lo hacemos con otra mentalidad. ¿Por qué? Porque sabemos que es para un pueblo que fue rescatado por gracia y que estamos aquí todos por la preciosa sangre de Cristo Jesús. Y luego recuerda algo más, y ya para terminar, hermanos, el primer capítulo aquí, dice, de tal manera que no les falta cosa alguna, dice, en ningún don, ¿verdad? O sea, tenían todos los dones. En la iglesia de Corinto había, hermanos, dones de diferentes manifestaciones, de milagros, señales, de fe, y dones administrativos, de todo tipo de dones, dice la Biblia, que estaban enriquecidos en todos los dones, ¿verdad? Nada les falta en ningún don. Pero luego versículo 9 dice, fiel es Dios por el cual fuisteis llamados. Otro llamado. El primer llamado es a la santidad. El segundo es, hermanos, agradecimiento. Estar agradecidos, enriquecidos, porque fuimos enriquecidos por gracia. Y el tercero es, hermanos, que fuimos llamados a la comunión con su Hijo. ¿Qué es la comunión con su Hijo? Tener una relación con Jesús. No fuimos llamados, hermanos, nada más a tener una vida religiosa, una vida, hermanos, de culto, sino a tener comunión con Dios. Qué grande bendición, hermanos, que Jesús resucitó y Él vive. Y Él dijo, yo estaré contigo todos los días hasta el fin del mundo. Y que Él, hermano, dice, nos anhela celosamente, que Él quiere tener esa comunión íntima con nosotros. Aquí dice la palabra de Dios, fuimos llamados a la comunión. Y la comunión es amar al Señor. Amén. Jesucristo dijo, ¿verdad? Un nuevo mandamiento les doy, que os améis unos a otros. Pero les dice el Señor, como yo los he amado. O sea, no que se amen así, sino que como yo los he amado, ustedes también se aman. Fuimos llamados a amarnos, hermanos. Fuimos llamados al amor. Ese es el llamado. Jesús es amor. Es el amor de Dios que descendió a decirnos que nos amaba el Padre. Porque la Biblia dice en 1 Juan 4:8, Dios es amor. No dice la Biblia, Dios tiene amor. Dios es el amor. Y Jesús vino a demostrar ese amor, ¿verdad? Ese amor que, hermanos, nos perdonó, no importó la condición en que veníamos, ese amor, hermanos, que lo dio todo, sin reservas, por nosotros en la cruz del Calvario. Ese amor, hermanos, incondicional, ¿verdad? Que a veces quisiéramos encontrar en el hombre, no lo podemos encontrar jamás. Ese es el amor único, el amor ágape, ¿verdad? Que viene de Dios. Los griegos tenían diferentes palabras, hermanos, para el amor. Nosotros, y sobre todo aquí aprendí en Estados Unidos, que aman a todo. I love my dog, I love my hamburgers, mi hamburguesa, I love my car. Aman todo, ¿verdad? Y todo usa la misma palabra, I love, ¿verdad? O sea, el amor. Pero en griego había otras palabras que expresaban el amor. El amor eros, por ejemplo, era el amor y de intimidad, ¿sí? El amor eros era el amor de intimidad entre la pareja.
El amor, hermanos, había fileos. Y fileos quiere decir el amor entre hermanos, de amigos, filial, ¿sí? Pero el amor de Dios era el amor ágape, el amor incondicional. Te amo porque te amo. No era el amor, alguien dijo que había 3 formas de amar, ¿verdad? El amor, ¿por qué? Te amo porque eres la más guapa, o el más guapo, o el más rico, y pasa otro más guapo, pasa otro más rico, o le pasa algo, ¿verdad? Ese pobre muchacho queda mal, ya lo deja de amar. El amor, ¿por qué, verdad? Sí, yo te amo por esto. Pero el amor de Dios, hermanos, es un amor ágape. Como vengamos, el Señor nos abrazó, nos amó, y ese amor, en Primera de Juan 4:21, si ustedes van a Primera de Juan 4:21, si ven del versículo 19, dice, nosotros le amamos a Él, porque Él nos amó primero. Y luego dice, si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de Él. El que ama a Dios, ame también a su hermano. Alguien dijo, ouch. Aquí fuimos llamados a amar, amarnos, a la comunión. Porque si yo tengo comunión, como dicen por ahí, ¿verdad? El que anda entre la miel, ¿se acuerdan del dicho? Es un dicho, hermanos. El que anda entre la miel, algo se le pega. Si tú te vas a la palabra y si te metes con Jesús, te va a pegar el amor. No lo tenemos, pero se nos va a pegar. Si tengo esa comunión con Él, ¿verdad? Si tengo esa relación con Él, lo más seguro es que se me pegue el amor. Ese amor incondicional, ese amor que perdona, ese amor y que también, hermanos, pero vamos a aprender lo que es el amor que habla la palabra de Dios. ¿Están a mí? ¿Están conmigo? Porque también el amor es, hermanos, cuando tuvieron que corregir a esta persona que andaba en el pecado, que tenía esta situación, la Biblia dice que tuvieron que corregirlo, por amor también se corrige, ¿verdad? ¿Por qué? Porque queremos que esa persona pues camine bien, ¿verdad? Que crezca, que es como cuando amamos a nuestros hijos, dice el que ama a su hijo, lo corrige, temprano lo corrige, ¿verdad? El padre, la madre que ama a su hijo, temprano lo corrige. ¿Por qué? Porque pues quiere ser un hombre de bien, una mujer de bien, ¿verdad? Entonces, y que sepa que hay consecuencias de sus faltas, de sus errores, de que va a haber una consecuencia en un futuro. Si ahorita lo enseñamos que hay consecuencias, pues menos va a aprender de grande. Entonces, ¿Dios qué hace? Nos ama y nos corrige, ¿verdad? Nos pasa por un proceso. Amén, hermanos. Pero vamos a aprender mucho. Entonces, hay esas 3 cosas, hermanos, que Pablo escribió al principio de la carta. Dice, yo, Pablo, apóstol de Jesucristo, pues, ¿por qué escribió este énfasis, hermanos, tan grande, marcando la autoridad en la iglesia? Yo, Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, a la iglesia de Dios que está en Corinto. Porque Él la fundó, pero más que la fundó, porque Él sufrió por esa iglesia. Y aparte de que sufrió por esa iglesia, estaba diciéndoles, nadie va a amarlos como yo los amo. Nadie va a decirles lo que yo les voy a decir por amor. Amén, hermanos. Entonces, yo creo que vamos a aprender, hermanos, de la palabra de Dios, y ahí vamos a terminar ahora. Nada más quiero que vean eso, que si la iglesia de Corinto hubiera, por eso Pablo comenzó esta carta con estas 3 cosas, recordándoles su llamado, recordándoles el llamado a la santificación, llamados a ser santos,
Llamados, hermanos, también a ser agradecidos porque fuimos, ¿qué? Enriquecidos por la gracia, estamos aquí por gracia. Y llamados a tener comunión con Jesucristo. Wow. Esas tres cosas, hermanos.